el ministro de Justicia. Germán, buen día. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, al contrario. Germán, primera pregunta que quiero ver si tenés información. ¿Qué pasa con el protocolo de interrupción legal de embarazo? ¿Se va para atrás, no va para atrás? Porque hay como distintas versiones y por ahí vos podés aclararnos. Tengo la misma información que ustedes. Ahora en un ratito estamos entrando a reunión de gabinete, así que ahí tendré información más detallada de toda la cuestión. La verdad me enteré ayer en medio de una nota radial. Y no he tenido mayor información que la que tienen los periodistas, así que ahora en la reunión de gabinete, que es a las 10, tendremos más información. Seguramente será uno de los temas que se aborde. Germán, buenos días, acá te saluda Florencia Alcaraz. ¿Y tu opinión cuál es? ¿Se debe ir marcha atrás con esta resolución que significó un avance importantísimo y que le da un carácter ministerial a lo que ya existía y que obviamente regula para aquellas provincias que no tienen protocolos? La verdad que no la vi en detalle, pero bueno, todo lo que se avance en términos de regulaciones sobre cuestiones que lamentablemente hay situaciones confusas y que afectan a la vida y a la salud de las personas, me parece que es bueno poder avanzar, pero la verdad que no conozco los detalles como para tener una posición terminante. Sí me parece que es necesario regular. Yo hablaba con otros periodistas hoy a la mañana y sí me parece que es necesario regular todas estas cuestiones y todos los detalles, ¿no? Porque lamentablemente en esto, por la controversia que se ha generado entre aquellos que defienden a las dos vidas, aquellos que defienden los derechos de la mujer, que ha generado una controversia muy fuerte en nuestra sociedad, me parece que necesitamos regulaciones claras y precisas. Lo ideal sería que sean parlamentarias, ¿no? Sí. Que sea el propio Congreso el que regule. Lamentablemente el año pasado no llegó la regulación, pero me parece que sería bueno que el Congreso lo pueda regular. Pero en este caso estamos hablando de lo que está en el Código Penal desde 1921, digo, ya está legislado, no hace falta regular. Mi posición siempre ha sido la que el Código Penal claramente establece que en el caso de mujeres violadas no es punible el aborto. El problema ahí es cómo, y que lamentablemente es lo que ha pasado siempre, es cómo se ejecuta esa no punibilidad y cómo esa no punibilidad, que no aplica, cómo se transforma en algo que lo haga posible para las mujeres que sufren estas situaciones, ¿no? Bien. Ese es el dilema, y además yo no conozco en detalle el protocolo, no lo he podido, la verdad, leer. Estamos con otros temas propios del ministerio, pero ahí siempre el gran problema, la gran discusión es el tema de la denuncia o no la denuncia, ¿no? Si se exige la denuncia ante un delito tan grave como es la violación, si tiene que haber una denuncia formal o no hay una denuncia formal. Si no hay una denuncia formal, si se hace igual el procedimiento, pero en ese momento se formula la denuncia porque el médico toma razón de un hecho delictivo grave. Es decir, ese es el tema, si se quiere, más difícil, que sería bueno que esté regulado. Bien. Si es por un protocolo, si es por una ley. Y me parece que también en esto es muy importante el tema de los gobernadores, ¿no? Porque la verdad que esa regulación, el Código Penal, es derecho de fondo que se aplica localmente, con lo cual debiera principalmente ser cada provincia, que es la que tiene a su cargo los sistemas de salud, los sistemas de educación, que son donde muchas veces también se detectan este tipo de situaciones de abusos, de violaciones y de embarazos generados en este contexto tan dramático, tan triste. Me parece que son las provincias las que tendrían que liderar este proceso, ¿no? Bien. Me parece que eso también sería importante preguntarle a los gobernadores qué opinan. Germán, te cambio un poco de tema, vamos a algo específicamente de tu competencia. Esta semana se publicó la iniciativa de la bicameral de seguimiento de la implementación del Código Procesal Penal Federal, y un tema fundamental tiene que ver con las prisiones preventivas, que se le pusieron una serie de restricciones. Te quiero preguntar, a partir de esto, si considerás que en estos meses, que en estos años hubo excesos en la aplicación de las prisiones preventivas y qué puede pasar con esta aplicación que decidió el Congreso y que ya está publicada y empieza mañana. Así es, la verdad que es un avance muy importante, es un código que, como ustedes saben, su sanción central se dio durante el gobierno anterior,
este gobierno impulsó una serie de modificaciones, entre ellos esto, que no estaba modificado así, y que fueron aprobadas por el Congreso Nacional. El nuevo código empezó a regir en Jujuy y Salta con muy buenos resultados, realmente una implementación exitosa que llevamos adelante desde el Ministerio y con el Poder Judicial de la Nación, con la Comisión Bicameral. Esto es un hito, ¿no? Rompimos, si se quiere, un maleficio de como 30 años, ¿no? Ningún gobierno avanzaba en el sistema acusatorio, nadie se animaba, ni siquiera el gobierno anterior que lo sancionó se animó a empezar con esto. Ahora empezó, lo cual es muy bueno, la evaluación ha sido muy positiva y la Comisión Bicameral decidió 3 cosas. La primera es esto de señalar el éxito de la implementación iniciada y por eso su extensión a las jurisdicciones de Rosario y de Mendoza, que le va a tocar la implementación al nuevo gobierno, pero que la verdad que es muy importante, sobre todo Rosario por todo el tema narcotráfico, donde el código se ha mostrado muy eficaz, y contrabando también en Mendoza. Y por otro lado, esta decisión que es la que se quiere ha tomado más difusión pública, que es la aplicación de algunos artículos en todo el país, diciendo estos artículos ya se pueden aplicar en todo el país. Y ahí hay 2 partes. Hay una parte que pasó también desapercibida en general para la prensa, pero que es muy importante, que es la regulación de lo que son los acuerdos entre las fiscalías y los imputados, que es algo que el Código Penal ya había establecido hace más de 5 años y nunca se había regulado bien, que es algo que se usa en la mayoría de los países de la región, estos acuerdos fiscal-imputado para tratar de llegar a juicios abreviados o soluciones rápidas de los casos. Sí, y la otra es la de prisión preventiva. Y por otro lado, la prisión preventiva, que lo que hace es, nosotros en el Código Procesal Penal vigente, las formas de establecer la denegatoria, la excarcelación y la prisión preventiva está prácticamente asociada a los montos de las penas de los delitos, nada más. Sí. La jurisprudencia eso lo cambió y dijo, no, esto no es un criterio válido, el criterio válido solo se puede justificar una detención por el peligro de fuga o por obstruir el accionar de la justicia. Sí. Y la mayor parte de las prisiones preventivas hoy fueron dictadas con esos argumentos, bien o mal, pero fueron dictados con estos argumentos que son los que recoge el nuevo código, y además nos regula y establece algunos ejemplos, por ejemplo, para establecer cuándo hay peligro de fuga o cuándo hay obstrucción de la justicia, y además establece un tema muy novedoso que no estaba regulado, que tiene que ver con el arresto domiciliario y los dispositivos electrónicos como alternativa a la prisión preventiva. Está bien, pero Germán, digo, yendo a la pregunta concreta, porque además sé que tenemos poquito tiempo, ¿pensás que las prisiones preventivas y puntualmente los casos de exfuncionarios se aplicaron bien o hubo excesos en esa aplicación? Bueno, eso hay que verlo en cada caso concreto. Pensemos que la prisión preventiva es una decisión que toma un juez sobre una persona, incluso puede tomar distintas decisiones en un mismo expediente sobre distintas personas, que tiene la posibilidad de ser revisada por la Cámara, después tiene la posibilidad de ser revisada por la Cámara de Casación y después tiene la posibilidad de ser revisada por la Corte. Con lo cual eso es algo que el Poder Judicial ya viene regulando. Lo que hace este nuevo código, y que es lo importante y que yo lo he señalado muchas veces, es establecer pautas más objetivas. Porque a veces la doctrina Irurzun, Germán, lo que hizo la doctrina Irurzun, ¿no te pareció una pauta objetiva? En realidad no, ahí hay un tema que se discute, que es si por el solo hecho de haber sido funcionario o tener la posibilidad de, llamémosle, tener poder, ¿no? En definitiva, en el fondo es eso, si eso solo hace presumir que uno puede eludir o puede obstaculizar el accionar de la justicia. Sí. Eso hoy en el nuevo código lo que se establece son pautas objetivas, por ejemplo, tratar de influenciar en testigos, tratar de ocultar pruebas, ocultar los bienes del ilícito, ¿no? Si uno se lleva plata al exterior, como hemos visto en este caso, digamos, de la Rosadita y del lavado, que hoy se está casualmente... Ahora, Germán, perdón que te interrumpa, pero para hacer... sigue en el exterior, yo entiendo que esa persona está obstruyendo el accionar de la justicia porque no me permite recuperar los fondos de la investigación que se está desarrollando. Entonces, esas son
como las pautas objetivas y no el solo hecho de ser o haber sido funcionario. Bien, entonces digo, para ser claros y no poner en tus palabras algo que no sea, para vos la doctrina Irurzun no era una pauta objetiva para prisión preventiva. A ver, la justicia la entendió que sí. Para mí es mucho mejor esta nueva regulación. Bien. Otro tema, Germán, ¿qué tema testigos protegidos? El programa de testigos protegidos, Sí. que depende del Ministerio de Justicia. Nosotros teníamos la información de que ya existía o que ya estaba escrito el DNU para el traslado de ese programa a la Cámara de Casación. ¿Eso es así? ¿Se va a hacer o no? Sí, estamos trabajando en ese tema. Uh-huh. Nosotros estimamos que se va a hacer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La verdad es que hemos tenido numerosos reclamos de ONG y varios proyectos legislativos, entendiendo que este tipo de programas, que solo puede ser dispuesto por jueces federales en el marco de investigaciones de delitos federales, y que muchos de esos delitos federales involucran a funcionarios públicos, es decir, no tiene razón no es lo mejor que esté a disposición de los propios funcionarios públicos que eventualmente puedan ser investigados. Entonces, parece razonable que ese programa, que solo pueden disponer los jueces, porque son los únicos, pensemos en todos los casos de testigos protegidos, estos que inventan algunos ataques hacia mí y demás, son todas disposiciones que han tomado los jueces federales, nadie más puede disponer, y de hecho los que tienen información sobre cada uno de los testigos protegidos y los programas de protección y todo son los jueces federales. Yo no tengo ninguna información ni siquiera de quiénes son, salvo los casos que trascienden públicamente o los que piden reuniones o cosas por el estilo. Entonces me parece que es razonable que se avance en que sea la propia justicia en cualquiera de sus ámbitos la que tenga la supervisión de este programa, que solo es dispuesto por jueces, solo es conocida por jueces la información asociada, así funciona en la mayoría de los países del mundo. Pensemos que originariamente el programa estaba dirigido a otro tipo de delitos, luego esto se amplió, y bueno, hay incluso proyectos de la diputada Camaño y de varios diputados, incluso de la oposición, pidiendo este cambio de localización del programa, además de pedidos de varias ONGs asociadas a los temas de lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada. Nosotros hemos publicado, no sé si lo habrás visto aquí en el Destape, una serie de notas sobre el programa de protección de testigos, con varias cosas, pero dos ejes fundamentales. Uno, que se utilizaba ese programa para canjear beneficios a aquellos arrepentidos que declararan en contra de los exfuncionarios, y eso nos lo han contado gente que trabaja en el programa, e incluso testigos que estuvieron dentro del programa y les dijeron: si apuntás contra Cristina, vas a tener algún tipo de beneficio económico. Sí, eso es absolutamente falso, eso es una falsedad muy evidente, por otro lado, porque el programa interviene después de las declaraciones, y las declaraciones tienen que ser validadas por un juez, que es el que pide la protección. Entonces, me parece que ahí se están olvidando de una parte central, que es que toda la valoración de estos casos y los testigos la hacen jueces como Casanelo, es decir, jueces más allá de toda Ramos, es decir, un montón de jueces más allá de cualquier feca, de cualquier discusión. Entonces, me parece que ustedes pueden escribir, y está muy bien que escriban, y tiene que ver con los derechos de libertad de expresión y todo, pero me parece que es claramente erróneo y yo creo que falso. Nosotros publicamos incluso un documento, y eso es un documento oficial, que muestra que, por ejemplo, se le pagaba voz a Leonardo Fariña. Yo esas cosas no las conozco, yo no las sé. Ustedes están publicando información que en teoría está protegida por secreto. Yo no las conozco, ni las debo conocer, ni tengo forma de conocer ese tipo de información. ¿Qué tal, ministro Garabano? Lo que firmo al programa de protección de testigos cada tanto es alguna relocalización de personas que no están identificadas en el documento que a mí me llega. Es decir, esa es la única intervención, digamos, del ministro en estos casos, y ni siquiera los funcionarios del área, salvo los que trabajan dentro del programa, conocen estas cosas que se ve que ustedes conocen. Bien. Sí las conocen los jueces, ¿no? Sí. Todas estas cosas sí las conocen los jueces, los que tienen acceso a esas, supongo, carpetas de cada una de las personas, qué se le da, qué no se le da,
es el juez de cada causa, que es el que dispuso que protejan a la persona. Bien, otro caso... Este programa igual yo destacaría una cosa, entonces está eso, por otro lado es un programa de protección de testigos que tiene convenios con los principales programas de protección de testigos del mundo, como el de Canadá, el de Colombia y otros. Es un programa admitido por la Corte Penal Internacional. La persona que está a cargo es un experto que trabajó en seguridad en Naciones Unidas, y que cuando estas personas llegaron a hacerse cargo del programa, la situación del programa era lamentable. Era una situación donde trabajaban todos familiares de una persona que incluso estuvo hablando en algunos medios, trabajaban sus familiares directos, sin rendición de cuenta, de un modo bastante poco profesional al menos. Yo, discúlpame que disienta, pero la cantidad de irregularidades que hemos publicado, por ejemplo, que circulaba una foto del chofer Centeno en una casa segura en el sur, a la cual nosotros accedimos, es bien lo que vos planteás, nosotros no deberíamos acceder a eso, pero si nosotros llegamos, significa que el programa no estaba funcionando muy bien. Bueno, en relación a eso, o a esas cuestiones que ustedes marcan, que nosotros algunas nos enteramos como ustedes, obviamente se hacen los sumarios o las investigaciones internas que se deban hacer, ¿no? En eso hay varias auditorías dispuestas, ordenadas, algunas finalizadas, otras en curso. Así que esa es la función. Ojalá el programa pase a depender de la justicia y lo saque de estas discusiones políticas, porque en realidad el programa, como programa en sí, es una herramienta muy valiosa, sobre todo para combatir la criminalidad organizada. Ha tenido un rol muy importante en los delitos de lesa humanidad, en su juzgamiento. De hecho, gran parte de las personas asistidas por el programa son vinculadas a hechos de lesa humanidad. El tema de trata de personas, donde también ha tenido, yo he estado reunido con alguna testigo protegida en el marco de casos de trata de personas, otros casos tremendos. Entonces, el programa ha asistido excepcionalmente, y eso sí lo tengo que firmar yo, algunas jurisdicciones provinciales, también en casos realmente muy, muy relevantes y que no había otra forma. Entonces, es una herramienta muy importante para que la justicia, sobre todo, pueda avanzar contra la criminalidad compleja, tanto hechos de corrupción como de narcotráfico, como de trata de personas, como delitos de lesa humanidad. Me parece que es una herramienta que, si ustedes por una cuestión política la tratan de atacar o denigrar, está bien, pero es una herramienta que sirve institucionalmente para el país. Por eso me parece que ponerla, por ejemplo, en la órbita de la justicia, en cualquiera de sus lugares, es una forma de sacarlas de estas discusiones políticas que básicamente se inician por personas que están involucradas en serios hechos de corrupción, que tratan de mejorar su situación procesal, ¿no? Esto tampoco no seamos inocentes. No, así ministro... que me parece que ese es el juego al que uno se puede prestar o no, y esa es, en definitiva, lo que nos tenemos que preguntar al final del día, ¿no? Pero, ministro, ¿qué tal? Nicolás Lantos lo saluda acá. Sí, y la última, pues sí. Estoy justo entrando en una reunión, pero dale, adelante. Sí, nos sabemos que nos lleva poco tiempo. Cambiando de tema, una cosa cortita. Usted dijo hace algunas semanas que la Corte Suprema parecía una corte opositora. Quería preguntarle... Es tan independiente... Quería preguntarle igual... Tan independiente que puede parecer opositora. Bien, desde su experiencia, el sistema actual con el que funciona la Corte de 5 jueces, ¿es un sistema adecuado para la Argentina o cree que en el futuro podría buscarse otra manera? Mira, es un tema, hay distintos modelos en la región y en el mundo de organizar las cortes. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en no manipularla, ¿no? Me parece que la Corte, como yo dije, es tan independiente que parece opositora como un halago al final del día, en términos de que con estos integrantes ha sido una Corte que ha funcionado con absoluta independencia, incluso en un montón de fallos en contra del Estado argentino, ¿no? Porque ni siquiera es del gobierno, es del Estado argentino, con lo cual me parece que cualquier cambio hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque puede ser interpretado. Nosotros varias veces la oposición nos pidió la posibilidad de ampliar la Corte a 7 o a 9 miembros, o la posibilidad de avanzar en una división de salas, y nos parecía que era poco prudente, más allá de las consideraciones técnicas, porque era una forma de que de nuevo se sospeche de una manipulación de la Corte,
y por eso decidimos, bajo ningún concepto, considerar ni una ampliación en número ni una formación de salas. Si se diera una discusión fuerte en términos técnicos, con grandes consensos políticos, habría que analizarlo, pero a priori yo sería muy prudente y trataría de no tocar. Creo que la justicia tiene un montón de reformas para hacer: implementar el procesal penal, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, la oralidad, transparentar los tribunales, mejorar la procuración, elegir un procurador que sea equilibrado y que represente a la sociedad argentina. Entonces, me parece que tenemos muchas cosas para hacer en la justicia antes de volver a rediscutir la Corte. Germán, perdón, te hago la última, Sí, abuso un poquito de tu tiempo, te prometo que es la última. ¿Tienen preocupación entre los funcionarios del actual gobierno de que cuando dejen el gobierno los jueces se den vuelta y vayan detrás de ustedes? No, la verdad es que no. Nosotros, si no, obviamente siempre puede haber algún juez que no sea buen juez, y eso pasa y pasa actualmente y seguirá pasando. Puede haber jueces que quieren ponerse a tono con el poder de turno o sobreactuar a veces por sus propias debilidades o sus propias inconsistencias, ¿no? Entonces, lo mejor es tratar de agradar. Yo recuerdo cuando Yervide trajo su renuncia, ¿no? Que trataba como de quedarse, ¿no? Y eso fue rechazado. Entonces me parece que eso siempre puede pasar, pero más allá de eso estamos, la verdad es que muy tranquilos. Nosotros entendemos que no ha habido hechos de corrupción relevantes durante este gobierno. Me parece que las denuncias han tenido que ver con incumplimientos de deberes, cosas así genéricas, más asociadas a discusiones políticas o a tratar de equiparar cosas que no se pueden equiparar. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Bien. Ministro, muy amable en atendernos. Muy buenos días. Estábamos hablando con Germán Garabano, el ministro de Justicia. Habíamos acordado, porque tenía que entrar en una reunión, una nota breve. Nos extendimos incluso un poco más de lo que habíamos acordado. Así que bueno, muchas gracias. Obviamente hay muchas cuestiones en las cuales no acordamos. Nosotros, insisto, revisen las notas que hemos publicado en el Destape con Carla Pelliza sobre los distintos tipos de irregularidades que hubo en el programa de protección de testigos. Pero bueno, acaba de confirmar Garabano que van a insistir ahora en... ¿Cuánto le quedan? ¿20 días? 19. Que van a insistir en el traslado de ese programa. Igual para mí lo más interesante que dijo el ministro es que la doctrina Irurzun no le parece una pauta objetiva para prisión preventiva. Y la verdad que... Tiempo. Sí, es tarde, pero... la doctrina Irurzun es la pauta por la cual hay mucha gente presa. Julio De Vido, Amado Boudou, Roberto Barata, un montón de gente a la cual no tenían condenas firmes y se les aplicó la doctrina Irurzun, que dice que como eran exfuncionarios tienen un poder residual en base a sus relaciones pasadas que le permite obstaculizar la investigación o que haya peligro de fuga. El ministro de Justicia acaba de decir que eso no es una pauta objetiva, que las pautas objetivas son las que están publicadas ahora y que entran en vigencia mañana. Si esto fuera así, mañana Amado Boudou, por poner un ejemplo, podría presentarse y decir: miren, yo estoy preso por una pauta no objetiva. Julio De Vido, que ya se presentó y se lo rechazaron, podría decir: yo estoy preso por una pauta no objetiva, y que se me apliquen las distintas formas que establece el nuevo Código Procesal Federal Penal, y tengan otras posibilidades, y que después el proceso judicial siga, ¿sí? Que es lo que están pidiendo todos. E insisto con esto, porque ayer incluso la revista Noticias agarró la nota que hicimos con Amado Boudou y le cambió todo el sentido. Qué raro. Entonces, lo que nosotros hablamos con Boudou ayer y en otras oportunidades es que no quieren ningún tipo de indultos, ningún tipo de beneficios judiciales. Es más, no sé si les conté, yo tuve una vez que fui a verlo a Boudou a la cárcel, la primera vez, y hablamos de esto, del tema de los indultos. Y él me decía: no solo yo no quiero ningún indulto, sino me decía, acá en el pabellón de al lado, a mí me señaló así, dice: acá a 100 metros está la patota de la ESMA. Nosotros no somos genocidas. A ellos los indultaron. Fue el único momento que me corrió un escalofrío por la espalda, porque la verdad que
sentir, está bien, con rejas y servicio penitenciario, pero estaba la patota de la ESMA ahí a 100 metros. Entonces, digo vudú porque es el caso que más conozco, tiene muy claro que no quiere ningún indulto y que no quiere ninguna venganza. Y lo que publicó ayer la revista Noticias es que vudú nos dijo a nosotros que él quería que vuelva la doctrina Irurzun para que vaya preso Macri. ¿Qué estuvieron escuchando? Recién escucharon. No ¿La entendieron. escucharon al revés para ver si había un mensaje oculto? Claro, o sea, no entendieron. Él lo dijo como una suerte de ironía, es decir, al final ahora sacan esto de las prisiones preventivas para no ir preso ellos. Pero está bien que lo saquen, porque no tiene que ir preso nadie si no corresponde la prisión preventiva. Y en eso fue la charla. Sí, el problema es que el periodista, ¿cómo se llama el periodista? Carlos Clá. Después me contestó y me quería explicar a mí lo que Vudú habló conmigo. Era como, ya, encima que mentís, te digo que estás mintiendo, vos me querés explicar lo que me pasó a mí. O sea, no solo quieren cambiar la realidad, sino te quieren cambiar tu propia realidad, la propia realidad que viviste. Y que cualquiera puede vivir, porque cualquiera puede reescuchar la entrevista que le hicimos ayer. Bueno, ¿qué pasó? No, si hubiese que tomar la frase del ministro, entendemos que no ha habido hechos de corrupción relevantes en este gobierno, habría que titular la nota "El ministro no entiende". Ari, y te sumo a lo que nos decía Garabano, que no tenía información en relación a esto que sale hoy en la tapa de Clarín, que se da marcha atrás con el protocolo ILE, que ahora ATN y otros canales de televisión está diciendo que no se va a hacer marcha atrás, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos en un tema que es de salud pública y que también tiene que ver con los derechos humanos de las niñas, las adolescentes, las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, no lo sabe, no había leído el protocolo. Me parece que también da cuenta de esta gestión que está terminando un año con un nivel de desgobierno total. Sí, la verdad. Sí, es verdad. Bueno.